2 militares americanos heridos. Uno grave con contusión en el pecho, dificultad para respirar. El otro más leve, heridas en la cara. ¿Presenta hematoma en tórax? ¿Movimientos respiratorios asimétricos? Afirmativo. Parece un neumotórax. Túmbelo en posición horizontal con la cabeza un poco elevada. Recibido, procedemos. Amplio información. Un militar español con golpe en el casco por una piedra y arena en los ojos. No parece nada grave, cambio. No ha perdido la conciencia entonces. ¿Mareos? ¿Desorientación? Negativo. Que no se duerma. Le paso con el capitán. Buenas tardes. Zona Hostil es una película bélica española, basada en un suceso real del ejército español en Afganistán. Está dirigida por Adolfo Martínez y protagonizada por Ariadna Gil, Raúl Mérida, Roberto Álamo y Antonio Garrido. La película contó con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y tuvo gran apoyo del ejército español, que llegó a ceder 3 helicópteros de carga Chinook y 2 de ataque Tigres. Fue estrenada el 10 de marzo de 2017. Tuvo una recaudación de 874.360 euros y cerca de 145.000 espectadores. Rodada en diferentes puntos de España, contó con la colaboración en el rodaje de las propias Fuerzas Armadas españolas. Hoy narramos los hechos sucedidos atendiendo a la versión ofrecida por el militar Francisco Antonio Barbancho Leal en su dossier Rescate en Zona Hostil, publicado en la revista Ejército. ...3 de agosto... una misión rutinaria. La pesadilla española comenzó tal y como explica el comandante de infantería, Francisco Antonio Barbancho Leal, en su dossier Rescate en Zona Hostil, el viernes 3 de agosto de 2012. Fue exactamente a esa hora cuando el ELISAF, destacamento del Ejército del Aire de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, recibió la orden de llevar a cabo un peligroso rescate. Debían evacuar a 2 militares estadounidenses heridos por un IRET, artefacto explosivo improvisado, atendiendo a sus siglas en inglés. Estos habían sido atacados por la insurgencia mientras viajaban en un convoy por una zona situada 50 kilómetros al norte de Balamurgam, una aldea ubicada a su vez al noroeste de Afganistán. Además del rescate, se estableció que el viaje serviría también para llevar suministros al convoy del que formaban parte los heridos. Apenas 10 minutos antes de que el reloj marcara las 11 de la mañana, el operativo ya se había puesto en marcha para llevar a cabo lo que a primera vista parecía una misión tristemente habitual. ¿Qué podía salir mal? Si actuaban como de costumbre, sería llegar a la zona, recoger a los heridos y evacuarlos rápidamente. De esta guisa partieron a las 10:50 2 helicópteros de Camp Arena, la base en Irak, hacia el lugar del incidente. Los aparatos que iniciaron aquel viaje eran los caballos de carga aéreos de nuestro ejército, los Super Pumas, 2 helicópteros de salvamento y rescate con capacidad para trasladar 3 tripulantes y 20 pasajeros, o 6 camillas. El tiempo que transcurrió durante el viaje hizo que la luz se marchase y la oscuridad se cerniera sobre los cristales de la cabina de los Super Pumas. Los minutos fueron pasando, también las horas. Así, hasta que llegaron las 10:20 de la noche. Una hora mágica en la que la patrulla localizó el punto en el que se había producido el incidente. Tras asegurarse de que la zona era segura, comenzó el trabajo duro para los militares españoles. Tras contactar por radio, la aeronave medicalizada realizó una aproximación para ejecutar una toma de polvo. Es decir, que debían aterrizar sobre una ingente cantidad de suciedad que iba a crear una gigantesca nube de polvo más que molesta para la visión. Mientras tanto, el otro aparato se ubicó en posición, ofreciendo seguridad.
Super Puma caído. Con las hélices resonando en el páramo, el helicóptero medicalizado descendió sobre la posición hasta tocar tierra. De él salieron varios miembros de la tripulación para llevar a cabo la evacuación. Sin embargo, fue entonces cuando la normalidad se transformó en pesadilla. Una vez en tierra, y antes de disiparse la nube de polvo, el suelo cedió bajo la rueda trasera izquierda del tren de aterrizaje. El aparato se inclinó hacia ese lado y volcó. Super Puma caído, que diría más de uno recordando la película Black Hawk derribado. Al poco, la tripulación detuvo el aparato y evaluó los daños. Por suerte, pudieron corroborar que no hubo ningún herido. Sin embargo, un total de 9 españoles quedaron relegados en tierra junto a los soldados norteamericanos dañados. En un intento de recoger a los militares, el otro Super Puma trató de descender y tocar tierra hasta en 2 ocasiones, pero fue en vano. La nube de polvo cada vez que se acercaba a tierra era tan grande que hacía imposible aterrizar. ¿Qué hacer? Habían pocas posibilidades. Finalmente, el comandante de la aeronave siniestrada contactó con su helicóptero acompañante y le confirmó que toda la tripulación estaba en buen estado. A continuación, y sabiendo que su compañero no andaba sobrado de combustible, le ordenó dirigir sus hélices hasta la base española de Kuala Namu, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros del punto de impacto. Aquella sería una noche ajetreada para los caídos, pues les iba a tocar pasarla a raso mientras llegaba ayuda. Con todo ese tiempo le valió al oficial médico que viajaba en el aparato para revisar que no había ningún compañero herido de gravedad en aquella zona desértica, ni de la Rojigualda ni de las Barras y Estrellas. Al rescate. Con la tensión de tener un Super Puma y 9 soldados caídos en territorio insurgente, 2 helicópteros Black Hawk recogieron poco después de las 11 a sus compatriotas. La Spugel, la unidad de helicópteros españoles en Afganistán, se puso en marcha y elaboró un eficiente plan a seguir. En pocos minutos, estableció que enviarían 2 aparatos hasta la zona de impacto. La misión de esta patrulla sería doble. En primer lugar, deberían evacuar y poner a salvo a sus compañeros. En segundo término, tendrían que hacer una inspección del Super Puma accidentado y tratar de levantarlo en vuelo para llevárselo de allí. La premisa era que no podía caer en manos de los enemigos, por lo que si era imposible izarlo en carga externa, habría que volarlo. La misión fue aprobada por el mando internacional. No problem, que debieron decir. Sin embargo, los españoles no recibieron permiso para entrar en la zona de siniestro usando gafas de visión nocturna, por lo que tocó esperar hasta la mañana siguiente. Mientras, la noche se sucedía. Los mandos seleccionaron 2 Chinook para esta ardua y laboriosa tarea. Un aparato que se caracteriza por poder transportar cargas pesadas, contar con 2 rotores en tándem y poder portar hasta un máximo de entre 6.000 y 7.000 kilogramos. Era, al parecer, el helicóptero de carga más potente en dotación del Ejército de Tierra Español. La misión, explicada sobre blanco así de sencilla, no era precisamente fácil. De hecho, planteaba varios problemas. El más dificultoso consistía en que era la primera vez que los miembros del ISAF iban a levantar un Super Puma de aquella forma, izado y en carga externa. Pero no era el único. Otro problema era el peso del helicóptero siniestrado. Se calculó que, dadas las condiciones de altura y temperatura de la zona, y repostando la cantidad mínima de combustible necesaria, el límite de carga que podría soportar el Chinook sería de 6.000 kilogramos. Para lograr que el Super Puma medicalizado fuese aligerado hasta ese punto, había que romperse la mollera. Para llegar a ese peso máximo, un equipo de recuperación debía desmontar todos los equipos posibles del aparato caído. 4 de agosto. Comienza la operación. A las 2 de la mañana del 4 de agosto comenzó la operación. A esa hora, los 2 Chinook partieron desde su punto de origen,
las 3 aproximadamente, arribaron a la base operativa avanzada Ruiz González de Clavijo. Desde allí, se ultimaron los preparativos para llevar a cabo la misión. Y a las 5, Blackbird 70 despegó rumbo a la zona del accidente, su prueba definitiva. Apenas 55 minutos después, los impotentes helicópteros hicieron su aparición sobre el Super Puma caído. La tensión era máxima, debido a la molesta cantidad de polvo que se elevaba sobre los visores, pero no había otro remedio que aterrizar. Por suerte, la llegada de las primeras luces del sol ayudaron a los pilotos a orientarse. Finalmente, y no sin dificultades, se llevó a cabo el desembarco de los 2 equipos que rescataron a sus compañeros. Por desgracia, también se determinó que era sumamente difícil levantar el aparato averiado. Los 7 integrantes del ELISAF tendrían 2 horas para intentar prepararlo todo, a pesar de ello. 3 horas de infierno. Mientras los chinaos hacían su viaje, el equipo de recuperación se dedicó a prepararlo todo. No lo iban a tener fácil. Así les quedó claro a los soldados españoles cuando a eso de las 6:58 de la mañana vieron como una granada estallaba frente a ellos. Acto seguido, los insurgentes hicieron su aparición. Entre tiros, a los nuestros no les quedó más remedio que abandonar la zona y refugiarse. Cubiertos por el fuego de sus G-36, junto a un convoy estadounidense ubicado en las cercanías. Allí, se dispusieron a defenderse hasta la muerte para poder cumplir su objetivo. Para su suerte, los americanos les ayudaron respondiendo a los disparos indirectos y de armas ligeras con ametralladoras y morteros. Pintaban bastos, y no solo por la cantidad de enemigos, sino porque una vez en el aire, los chinaos solo tendrían combustible para permanecer en la zona del siniestro unos pocos minutos. Así pues, no podrían despegar de Bala Murghab para recogerles, si no recibían confirmación de que el enemigo había sido rechazado. A las 7:40 de la mañana terminó el primer ataque. Casi 1 hora de infierno, en la que los fusiles escupieron regularmente cartuchos. Pero la situación estaba lejos de tranquilizarse. A las 7:51 de la mañana se oyó una segunda explosión. Esta vez, un ataque con 2 granadas RPG. Varios insurgentes fueron avistados. Esta vez la situación era peor, pues a los militares les pareció que se estaban organizando para asaltarles de forma definitiva. Sin embargo, los militares se mantuvieron estoicos. No pensaron dejar de defenderse, pasase lo que pasase, y hasta que volvieran a por ellos. Minutos después se vivieron unos instantes en los que los insurgentes dejaron de atacar. El momento perfecto para que los chinaos partiesen, o eso se creía, pues hubo que abortar hasta en varias ocasiones el rescate y el izado del Super Puma debido a 2 ataques más del enemigo, uno a las 9:10 y el otro a las 10. A pesar de todo, se defendió la zona del siniestro. No barajaban dejar el aparato en el desierto, al menos en ese estado. Saldrá de allí así o será volado, pero se haría todo lo posible por salvarlo. Nuevo plan. Mientras los soldados españoles se defendían a fusil de sus enemigos, en Bala Murghab hubo tiempo para perfeccionar el plan de rescate, debido a los continuos aplazamientos. Así pues, se establecieron varias modificaciones con respecto al original. La más importante sería la decisión de usar más prolongas, un total de 6. La ventaja de esa nueva decisión era clara. El chinauque encargado de levantar el Super Puma no tendría que bajar tanto para enganchar el aparato caído. Esta altura extra daría unos segundos más de margen hasta que la nube de polvo envolviera el helicóptero de rescate. Sin embargo, acarrearía una serie de problemas. El más grave, que si ésta se rompía, podía salir disparada contra el rescatador y provocar su caída.
Por si eso fuera poco, los mandos tenían claro que el Chinaud encargado de levantar el aparato operaría al límite de su capacidad debido al peso del Super Puma, algo que le podría acarrear más que severos problemas. Con todo se tomó la decisión, por lo que se partió desde Balamurgab hasta Kuala Inau a por más prolongas. Desde allí viajarían tras recibir el aviso de que los ataques habían cesado. Solo cabía esperar. El rescate final. Entre la arena y las balas, los 7 españoles que defendían el Super Puma lograron rechazar el último ataque poco después de las 11. Nada menos que una hora después. 60 minutos en los que el plomo les mantuvo a salvo de sus enemigos. A esa hora se dio luz verde a Blackbeard 70 para que de una vez despegase para ir en su busca. Aunque esta vez los Chinaud no iban solos, sino que se encontraban acompañados de 2 helicópteros de ataque Mangusta, dispuestos a ametrallar a cualquiera con ganas de molestar a sus compañeros. A las 11:55 de la mañana, los helicópteros de ataque se adelantaron para asegurar la zona antes de la llegada de los Chinaud. Y su actuación no pudo ser más efectiva, pues mediante una serie de ráfagas de balas obligaron a un grupo de insurgentes que se estaban preparando para atacar a disolverse. Sin enemigo por los alrededores, llegaba la mayor de las dificultades: enganchar el Super Puma mediante las prolongas. Había que hacerlo en pocos segundos y a la primera, pues el cronómetro del combustible iba en contra de nuestros hombres. Obediente a sus órdenes, el piloto del primer Chinaud se acercó a la zona del incidente y soltó las prolongas cuando se hallaba a 200 metros del Super Puma. Eso todavía con buena visibilidad, pero nadie dijo que fuera a ser fácil. Pocos segundos después, el polvo cubrió totalmente el aparato siniestrado. Por suerte, pudo guiarse gracias a 2 vehículos que habían colocado sus compañeros cerca de los restos desmontados. La suciedad impidió también que los soldados de tierra pudiesen ver la prolonga, aunque en este caso la suerte estuvo de su lado. La razón, que esta golpeó al jefe del equipo de cargas, que pudo ubicarla a su posición. La segunda fase había sido completada. Pero, ¿podía el Chinaud con tanto peso? Con mucha suavidad, el piloto a los mandos comenzó a aplicar potencia. Poco a poco, el Chinaud se desplazó hacia la izquierda para situarse sobre la carga y comenzar el izado. En ese momento, el polvo ya cubría completamente la cabina. Con la carga suspendida y trabajando al límite de la potencia, el Chinaud comenzó a desplazarse hacia adelante para ganar velocidad y poder despegar. El aparato no podía ser más vulnerable en ese momento, pero por suerte, los Mangusta le protegían de posibles enemigos. Finalmente, a los pocos minutos, despegó junto a su pesada carga y salió de la zona escoltado por un Mangusta. Mientras, el otro helicóptero de ataque se dedicó a proteger al Chinaud restante, en la que se embarcaron los héroes españoles. Desde allí, dirigió sus hélices hasta la base Ruiz González de Clavijo, a donde llegaron a las 12:37 de la mañana. Para su desgracia, en ese punto no acabaron sus aventuras, y es que, tras repostar, los aparatos marcharon hasta Herat, zona a la que arribaron tras varios problemas de carburante. A las 2:42 de la tarde, 16 horas después de producirse el incidente, la patrulla aterrizó en Camp Arena sin novedad. Un saludo a todos desde Ceuta, una de la Legión Española y perla del Mediterráneo.